menos, creo yo. Yo creo que en ese sentido, y voy a hacer un poco de eco a lo que han dicho los dos, tratando de condensar la información y dar mi humilde punto de vista en este aspecto. ¿Qué sucede con las PASO? Lo que sucede con las PASO es que en esencia había dos grandes lecturas. Para algunos era un fortalecimiento de la democracia el permitir que el Estado federal asumiese los costos de todo partido político que tuviese que dimitir por dentro de sus fueros las listas con las que iban a ir en competencia, y esto implicaba unas internas abiertas, unas internas que eran financiadas por el erario público. Esta era una lectura en base a lo que era el fortalecimiento de la democracia. La segunda lectura era como una suerte de gran encuesta, justamente financiada también por el erario público, que permitía más o menos dirimir cuál era la expectativa de voto. Y a partir de ese punto, en el lapso de tiempo que hay entre las PASO y las definitivas, poder negociar alianzas, cargos, obras públicas e incluso ver el poder político con el cual se llegaba finalmente a las elecciones finales. Ejemplo concreto de esto se puede ver en las elecciones de 2019, cuando luego de las PASO, Juntos por el Cambio tuvo que reanudar una campaña con un discurso totalmente distinto, salir a buscar alianzas con espacios foráneos y así tratar de escalar aquellos famosos 8 puntos que igualmente no le alcanzaron para un balotaje en última instancia. Por eso es interesante en este sentido qué sucede con las PASO, porque lo que marcan las PASO finalmente es ver la expectativa de voto y obligar ya en base al realismo político, cuál es la situación de cada espacio. ¿Por qué planteamos esta idea del realismo político? Porque hemos sabido, y esto es casi una experiencia universal del siglo XXI, que constantemente las encuestadoras vienen desacertando en sus lecturas. Esto obliga a tener que repensar la forma en la que se postulan los discursos de cada agente político al momento de una elección. El problema de fondo es que si bien filosóficamente quienes están a la derecha del arco político van a terminar entendiendo que cada espacio político debería financiar a sí mismo en forma interna sus propias candidaturas, no tendría por qué de repente el frente de izquierda estar con su patrimonio solventando las cuestiones que se pueden dirimir puertas adentro, por ejemplo en el NOS, que está en las antípodas de la izquierda. Acá estamos viendo que se da justo en un contexto determinado, un contexto en el cual hay una crisis de federalismo nunca antes visto. Vamos a ver dos grandes crisis de federalismo para que se entienda esto entre tantos ejemplos que podríamos tomar. La cuestión de la salud es una cuestión no delegada a la nación y que sin embargo la nación se arroga la competencia exclusiva para regular justamente en tiempos de pandemia lo que está sucediendo en cada provincia. Otra crisis de federalismo es lo que sucedió recientemente ya en épocas de pandemia con el traspaso de fondos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la nación. Como estamos viendo en este contexto, quizás no era lo más oportuno, quizás no era lo más oportuno. Insisto, estoy tomando dos ejemplos de tantos que podríamos tomar. ¿Qué festejamos cuando se dicen que va a haber un ahorro de 17 mil millones de pesos? Festejamos que va a ser un gasto innecesario, pero no creemos que sea suficiente si mientras tanto se mantienen las agendas de género y cualquier agenda progresista. En todo caso, yo sí tengo cierto escepticismo porque si realmente hubiese una intención de cuidar la salud de los ciudadanos antes que estar promoviendo ideologías foráneas y lo que es la reducción de la natalidad con ciertas políticas que se están debatiendo en este momento en el Congreso, antes de estar impulsando justamente una reducción a las internas de los partidos políticos, me preocuparía por esta otra agenda. ¿Por qué decimos esto? Porque en este sentido, si algo caracteriza a la asociación ilícita llamada kirchnerismo, es que nunca van a hacer algo en beneficio de los demás. Entonces, es como quien dice, hazte la fama y échate a dormir. Un espacio político que constantemente ha ido en detrimento de las libertades de los individuos y que constantemente ha ido en detrimento de la democracia. Vayan a ver lo que han sido los feudos de Efraín o lo que ha sido el feudo de Zamora para entender de qué estamos hablando. Curiosamente, que este espacio venga a proponer una reducción a las voluntades democráticas, a mí me genera cierto escepticismo, con todo lo crítico que ha sido la democracia históricamente. Pero a lo que voy yo es, si esto lo propusiese de repente un espacio conservador, viniese Roger Scruton o Russell Kirk, sería atendible. Pero como lo propone el oficialismo, quien tiene el poder estatal en sus manos,
diciendo a partir de ahora yo voy a regular en forma unilateral la democracia, ya es un riesgo. Y muchos dirán, pero cuidado Horacio, porque en realidad son todos los gobernadores que han prestado el acuerdo. Yo lo pondría en consideración, primero teniendo el color político de los gobernadores y segundo, atendiendo también que no todo trasciende a la esfera pública, porque luego nos hemos enterado y tomemos el ejemplo concreto del debate que se está realizando ahora en el Congreso, cómo hay ciertos aprietes y ciertas negociaciones en base a la obra pública para que diputados y senadores den el apoyo al proyecto oficialista. Entonces, el tema que muchos van a plantear, ¿son acuerdos de los gobernadores? Me tiene sin cuidado, porque en esencia todos sabemos que están subyugados a la voluntad del organismo central del gobierno en Casa Rosada. Es muy interesante. Y ya como para cerrar un poco el análisis que estamos realizando por lo que veo en cuanto a los tiempos, sí quería hacer eco nuevamente de lo que ha planteado Nicolás respecto a la cuestión de la sanidad pública, porque la excusa de fondo es en esencia la sanidad pública. Exacto. Y uno piensa en este fenómeno de, tuvimos el funeral de Diego Maradona con todos los pormenores que pueden haber suscitado en el respecto. Hemos visto, como bien se planteó, las elecciones donde se habilitaron colegios para que se puedan votar de otros países como en Bolivia. Las elecciones del cuarto también. Tenemos luego que se han habilitado, por ejemplo, tengo entendido en algunos sectores los casinos. Sí. Tenemos habilitado, por ejemplo, actividades deportivas. Entonces, yo pregunto, ¿no? Incluso hemos visto actividades oficiales como la marcha, estoy pensando en este momento, en el Día de la Lealtad del Peronismo. Y digo, de repente pareciera ser que este virus, o al menos el manejo de este virus, no voy a hablar del virus en sí porque no soy médico, pero el manejo del virus pareciera que más que ser un manejo médico, es más un manejo político. Porque estamos viendo que de repente los criterios selectivos son bastante discrecionales. Es decir, por un virus, una mujer, una paciente oncológica, se queda bajo el rayo del sol llorando para que el padre la tenga que cargar, pero también ese virus no afecta en nada, por ejemplo, a Evo Morales, que cuando vino no cumplió con los 14 días que se impone a cualquier ciudadano del mundo para que establezcan justamente los tiempos de cuarentena mínimo, y se anduvo paseando sin barbijo en medio de actos oficiales y sin la distancia social de la que tanto han molestado los espacios políticos. Entonces, es como bastante discrecional, digamos. Si sos un ciudadano común y corriente, estás en aislamiento, aun cuando estás sano. De repente, si sos un político, como el caso de Evo Morales, con todos los actos que tiene por de corrupción enquistados, que se anda refugiando de país en país, ahí de repente el virus no aplica. Y yo creo que estos cortes selectivos, tanto que les gusta hablar de democracia y cuidar la democracia y salvar la democracia y por qué no salvar la república para que incluyamos a todos en el mismo cóctel, es como que de repente, al menos para los que somos un poco escépticos de la política, lo vemos con cierto reojo, es decir, no hay igualdad de criterios. Y esto molesta bastante. A la gente de bien le molesta bastante ver estas desigualdades. Bueno, estamos ya con el tiempo medio limitado. No sé si Nico, vos querés hacer algún... Sí, una sola cuestión para la gente totalmente personal y no es en nombre de las asistencias nada, sino totalmente de mía, que yo todavía tengo dudas si no hay que no va a haber elecciones. Yo tengo esa duda en general. No me refiero a las pasos, sino a las elecciones generales. Yo creo que se van a escudar bajo las mismas excusas, especialmente de la cuestión sanitaria, para intentar evadir las elecciones. Es muy interesante la visión que aporta Nicolás y que un poco lo hemos podido conversar con vos, Alejandro, en su momento. Cuando estuvimos en aquella reunión con Nahuel Sotelo, que le mandamos un saludo, que está en este momento haciendo campaña aquí en Córdoba, que ya varias veces hemos escuchado que han girado voces desde adentro del Congreso, no podemos dar la fuente por una cuestión de responsabilidad, pero más de una vez he escuchado esa versión respecto a que eventualmente, si se dieran las condiciones, no sé si las pasos claramente que van a estar suspendidas, y todo apunta a que sí, pero incluso en las elecciones legislativas que haya una prórroga, y esto creo que apunta un poco a ver si pueden levantar la imagen positiva del oficialismo. Insisto, a mí más que lo que hace el oficialismo, que todos sabemos que es una organización, una asociación ilícita, me preocupa los gobernadores que vaya a saber a cambio de qué obra pública están prestando acuerdo a lo que saben que es ilegítimo. Porque si hubiese una voluntad real
de mitigar los gastos públicos, todo lo que es agenda de género y agendas progresistas, entiéndase INADI, INAMU, televisión pública, serían los principales espacios a cerrar. Y sin embargo son los que más han tenido auge en el presupuesto. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y los controles de frontera en el letargo eterno propio de gobiernos de izquierda. Bueno, acá, ya para terminar, leemos los comentarios. Dice Mel, me